Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. El programa pasado estuvimos hablando sobre el noviazgo a la luz de las Escrituras. Hoy abordaremos el matrimonio a la luz de la palabra de Dios. Pablo, bienvenido nuevamente. Hola Lina, ¿cómo has estado? Feliz de nuevo de estar acá. Sí, gracias al Señor que nos permite tener esta otra oportunidad y bueno, son asuntos muy importantes, entonces el Señor nos ayude, nos dé gracia y sabiduría para tocar estos temas que en nuestros días son de mucha importancia. Amén. La primera pregunta sería, ¿qué es el matrimonio a la luz de la Escritura? Sí, yo quisiera responderte con las mismas palabras que salieron de la boca del Señor Jesús ahí en Mateo 19. Él viene a hacerle una pregunta sobre divorcio, pero antes de hablar del divorcio muestra lo que es el matrimonio. Entonces él mismo se remonta a Génesis y nos dice qué es el matrimonio. Te lo voy a leer ahí en Mateo 19, verso 4. Dice: Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: y por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces en este pasaje el Señor nos muestra qué es el matrimonio. El matrimonio, primero que todo, fue una institución divina. Fue Dios el que lo diseñó y fue Dios el que lo mandó al hombre, ¿no? Y también nos muestra que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, que se unen para formar un hogar hasta que la muerte los separe. Entonces en esencia el matrimonio es una institución divina que ha sido dada, que ha sido diseñada para el hombre, para que el hombre forme hogares, y por medio de esos hogares o de esas familias el reino de Dios se establezca en toda la tierra, porque allí es donde el hombre comienza a sojuzgar la tierra, a multiplicarse y a llenar. Entonces en esencia eso es el matrimonio, es a la luz de las Escrituras. Pablo, hay algunos que leen ese pasaje y otro tipo de pasajes y llegan a concebir el matrimonio entonces como prácticamente una relación sexual, cuando dice que se unió la mujer a él serán una sola carne. E incluso llegan a usar el pasaje de Isaac y Rebeca, te lo voy a leer. Está en Génesis 24:67. Y la trajo Isaac la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia frente a esa posición? Sí, es que algunos piensan que es un disparate, pero algunos piensan que la relación sexual es la que consuma el matrimonio, que simplemente un hombre puede ver a una mujer y tomarla por mujer, o sea, llegarse a ella y eso ya es matrimonio. Pero en realidad es una muy mala interpretación de las Escrituras y sacar algunos pasajes de contexto como el que tú acabas de leer. Entonces, bueno, por lo menos Éxodo 22, verso 16, nosotros veíamos la vez pasada que la relación sexual entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio, sin haberse casado, era considerada pecado, a tal punto que si él debía pagar un dote y después sí la podía tomar por mujer. Entonces, en las Escrituras uno ve muchos casos donde definitivamente había un acto, una ceremonia antes de la relación sexual. Y era el acto o la ceremonia lo que hacía que el matrimonio fuera consumado. Y una vez consumado podían tener la relación sexual, porque es lícita y es permitida en el matrimonio. Hay un caso muy claro que es el caso de Siquén y Dina. Dina fue una de las hijas de Jacob. Dice que un día el hombre la vio y como se enamoró de ella, se llegó a ella. Entonces inmediatamente se llegó a ella, él se enamoró de ella y le dijo a su papá que quería tomarla por esposa. Entonces uno nota ahí que la relación de ellos dos no fue la consumación del matrimonio y que aún Siquén se daba cuenta que ella todavía no era su esposa, a tal punto que le pide a su padre que la pida por esposa a Jacob y a sus hermanos. Jacob, al enterarse, le cuenta a sus hermanos, y yo quiero leer lo que dijeron los hermanos de Dina. Eso está en Génesis 34, verso 7, y dice: y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho. ¿Por qué? Porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no debía haber
hecho. Entonces, la relación sexual no solo no es un matrimonio, sino es que es envilecer la otra persona, es deshonrar a la mujer, porque es tomar beneficios de otra persona, como hablábamos la vez pasada, sin tener el compromiso o sin haber hecho el pacto delante de Dios y de la familia y de la sociedad. Entonces, definitivamente la relación sexual no es la consumación del matrimonio. Entonces, no es que yo veo una mujer y la tomo por mujer y me llego a ella nomás, porque la Biblia habla de eso, de vileza, y habla de deshonra. También Hebreos 13:4 dice: honroso sea el matrimonio en todos. Y más adelante dice: pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Entonces, la relación sexual sin pacto, sin compromiso, es fornicación, no es matrimonio, ¿sí? No hay que confundir las cosas. Entonces, hay que ver el pasaje porque lo están interpretando muy mal y uno creería que esas cosas no pasan, pero a veces pasan. El hombre ya se llegó a la mujer, se fue a vivir con ella y eso es matrimonio. Pero a la luz de las Escrituras eso es fornicación. El matrimonio pues es otro asunto, es un pacto entre dos personas delante de Dios, delante de la familia, con testigos y con acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la explicación de ese pasaje de Isaac y Rebeca? Sí, es que el problema cuando hay una mala interpretación es que no se mira el contexto, sino se explica nomás el pasaje, porque pareciera que el pasaje nos dice que Isaac vio a la muchacha, le gustó, la llevó a la casa, a la carpa de su madre y se llegó a ella y ahí fue que se casaron. Pero en realidad el pasaje comienza desde Génesis 24, verso 1. Entonces, así, a simple vista, el pasaje quiere decir esto. Si tú lees Génesis 24, pues no tenemos el momento para leerlo todo, pero al comienzo, más o menos del verso 2 al verso 6, primero Abraham hace un compromiso con su siervo y que hacen como una especie de pacto entre los dos. Entonces, ¿qué significaba ese pacto? Que el siervo iba en representación de Abraham y de Isaac. Entonces, ¿cuál era el acuerdo de ellos? Que él iba a buscarle una esposa a su hijo. Prácticamente era como si hubiera ido Abraham o hubiera ido el mismo Isaac. Entonces, al comienzo vemos eso. Después él llega al pozo, hace la oración a Dios, se encuentra a Rebeca. Rebeca lo lleva ante su familia y él se sienta con las autoridades de Rebeca. Inmediatamente él se sienta con las autoridades de Rebeca, él les pone la oración que le había hecho a Dios, el pacto que había hecho con Abraham, y la familia de Rebeca, que eran las autoridades de Rebeca, y no solo las autoridades de Rebeca, sino la autoridad civil de la época, porque en la época existían los patriarcas, ¿sí? Entonces el gobierno de ellos era como las cabezas de la familia, en ese caso era Abraham, y en ese caso pues era el papá de Rebeca y el hermano. Entonces él al exponerle la situación, ellos dicen que están de acuerdo porque ven que es algo de Dios. Entonces ya prácticamente las dos autoridades civiles los están acordando, que es la familia de Abraham y la familia de ella. Inmediatamente eso sucede, él les da un dote por eso, porque en la costumbre de la época era así. Él les da una serie de regalos que muestran el compromiso de la familia de él hacia la familia de ella. Después de eso le preguntan a la muchacha que si la muchacha está de acuerdo en el asunto, y ella responde que sí. Entonces a ese punto ya la parte era como si lo dijéramos en nuestros tiempos, le hubieran preguntado: Isaac, ¿estás de acuerdo? Que era representado por el siervo, y el siervo dijo que sí. Le preguntan a la otra parte que si estaba de acuerdo, que era la familia de Rebeca, la familia dijo que sí, la mujer dijo que sí. Entonces de una vez la tomó y la llevó. Cuando él la llevaba ya estaba casada. En la tradición de la época ya estaba casada. Entonces lo único que hizo Isaac fue recibirla y llevarla a su tienda a vivir con él, porque prácticamente ya el matrimonio había sucedido. Entonces todas las costumbres sociales que hacían parte del pacto matrimonial ya habían sucedido, pero a veces nos presentan el pasaje como si él la hubiera visto, la hubiera convencido y se la llevó a la carpa, pero en realidad no. En realidad todo un contexto que más o menos era lo que culturalmente se hacía en la época. Correcto. Para el matrimonio. Entonces el pasaje no puede ser usado de esa manera porque no lo permite. Es una mala interpretación. Es quitar el contexto que nos muestra cómo fue toda la historia. ¿Hay algún otro ejemplo en la escritura sobre un contrato o un pacto en relación al matrimonio? Sí, hay uno muy famoso y también es de la misma familia de ellos. El hijo de Isaac, Jacob, cuando él va y llega a la casa de Labán, que era el hermano de esta mujer de Rebeca, su madre,
Dice que Jacob estaba trabajando y Labán le dijo, bueno, pero ¿cómo vas a trabajar en vano? Hagamos un acuerdo. Entonces Jacob había visto a la hija menor de este hombre y se había enamorado. Entonces le dijo, yo voy a trabajar por ella. Entonces le dijo, bueno, hagamos un acuerdo, un pacto. Trabaja 7 años y yo te la doy. Entonces él trabaja 7 años, una vez cumplidos los 7 años, o sea, ya había un pacto, ya había un acuerdo, un pacto matrimonial. Inmediatamente él cumple los 7 años, se hace una ceremonia, se invita a todas las personas de la ciudad, se celebra el matrimonio y después él se llega a ella. Lo que pasa es que hubo una trampa de Labán, porque la costumbre no era dar la menor, sino primero la mayor. Entonces engañó a Jacob, bueno, pero eso ya eso es aparte, pero eso nos muestra que el matrimonio, según las escrituras, antes de un hombre llegarse a una mujer, hay un acuerdo, hay un pacto, hay un compromiso de las dos partes, se celebra ese compromiso y después ahí sí se llega a la relación sexual. Relación sexual sin pacto, sin acuerdo, sin compromiso, sin celebración, es fornicación. Y hay que tener mucho cuidado. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento muy claro, cuando el Señor llega a hablar con la mujer samaritana. Yo lo quiero leer porque definitivamente él resume un poco lo que estamos hablando. Dice ahí en Juan 4:16, dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, esto refleja muy bien lo que estamos hablando. Trae a tu marido. No tengo marido. Porque hay personas que están viviendo juntas, pero no están casadas. No son maridos delante de Dios. No son una familia que está viviendo delante de Dios, sino están viviendo en pecado. Entonces, y el Señor le dice, bien has dicho, porque 4 maridos has tenido. O sea, había vivido con 4 hombres, pero con ninguno se había casado verdaderamente. Bien has dicho, y el que tienes no es tu marido. O sea, ¿qué muestra eso? Que la mujer había tenido relaciones con hombres, había vivido con esos hombres, pero que ninguno de esos hombres era su marido. Ese pasaje es muy claro y nos muestra que vivir con una persona no es casarse con esa persona. Que antes de llegarse a esa persona, de tener relación sexual, de convivir juntos, debe haber un pacto, debe haber una celebración y después ahí sí se puede disfrutar de la vida sexual en el matrimonio. Son pasajes muy claros. La Biblia dice que no debemos convertir el libertinaje en libertinaje la gracia de Dios. La Biblia dice que los fornicarios y los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en nuestros días, pues, es lo mismo que hace el mundo con las uniones libres, ¿no? Que se van a vivir juntos sin ningún compromiso y a veces uno habla con hermanos, es que es increíble, hermano y tu esposa, y cuando uno comienza a indagar y se da cuenta que no están casados, sino que él la tomó por mujer y como la tomó por mujer fue que la llevó a vivir con él. Pero en realidad debe haber un pacto. La Biblia habla de pacto matrimonial, la Biblia habla de acuerdo matrimonial y esos asuntos no pueden ser ignorados. Correcto. No se vayan porque en breve vamos a seguir hablando de este tema. Vamos a hacer una pausa muy corta. Recuerden que pueden enviar sus correos a tesorosverdadpresente@gmail.com. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aquí. Pablo, ya habiendo visto lo que hemos visto hasta ahora, ¿en nuestros días el matrimonio tiene validez en una ceremonia civil o cristiana? Sí, pues cuando uno mira las escrituras, Dios instituye el matrimonio en Génesis 2. Sí. Todavía no había religión ni fe porque eso sucede después de la caída. Entonces, de alguna manera Dios legitimiza el matrimonio para el hombre en general. Entonces, más adelante por las escrituras nosotros vemos que el Estado que se desarrolla a través de la historia civilmente toma la autoridad de legislar sobre el matrimonio. Entonces, hay algunos cristianos que tienen una posición en contra de eso, pero la palabra dice que nosotros nos debemos someter al Estado. Por ejemplo, Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, generalmente a través de la historia, el matrimonio civil, aún en el pueblo de Dios, es el que ha tenido validez y peso. Entonces, uno no puede ignorar ese hecho. Además, ¿qué pasa? No hay evidencia bíblica, por lo menos de los profetas del Antiguo Testamento, celebrando matrimonios. Jesús no celebró ningún matrimonio,
ninguno de sus apóstoles celebró ningún matrimonio, ni siquiera hay enseñanzas para los pastores y ancianos de las iglesias locales de cómo ellos deberían celebrar el matrimonio, ¿sí? Tenemos mandamientos del bautismo, tenemos mandamientos sobre la cena, tenemos mandamientos sobre las reuniones de la iglesia, pero no encontramos ningún pasaje que se hable acerca de la celebración del matrimonio. Entonces, por los pasajes y por la historia aún del mismo pueblo de Dios, aún de la historia de la iglesia, en los primeros años no encontramos que haya ese efecto de que la iglesia sea la que tenga la autoridad de legitimizar el matrimonio. Solo cuando la iglesia hay esa unión entre iglesia y Estado, como ha sucedido con el catolicismo romano, es que puede darse esto, pero bíblicamente creemos que esa autoridad se le ha dado al Estado. Entonces, yo considero personalmente, no sé, porque hay discusiones y hay posturas, pero yo personalmente considero que es el Estado el que le da legitimidad al matrimonio, pues Dios lo puso a administrar ese asunto. La pregunta natural que sigue sería entonces, ¿cuál es la importancia de esa ceremonia cristiana? Sí, yo no considero que sea malo, hasta promovemos la ceremonia cristiana, pero la ceremonia cristiana tiene otro objetivo. Por ejemplo, tiene el objetivo porque aunque hablamos de que el Estado es el que regula el matrimonio, hay cosas que el Estado hace, y más en nuestra época donde son gobiernos muy liberales, donde el Estado no se conforma a la palabra de Dios, permite el divorcio, permite ciertas cosas que no permiten la palabra de Dios. Entonces, cuando dos cristianos se casan, a pesar de que se someten a la autoridad civil de la época, ellos se presentan delante de la iglesia y delante de Dios, porque de todos modos hay un tribunal superior al de los hombres. Entonces, ya no nos estamos casando, aunque hacemos un acuerdo, que es el contrato normal que hace cualquier pareja cuando se casa. Cuando nos presentamos y hacemos la ceremonia cristiana, estamos siendo conscientes de que nos vamos a legislar por las leyes de Dios y por la palabra de Dios. De alguna manera, la ceremonia cristiana nos pone ante un tribunal superior al cual nosotros tenemos que dar cuentas como cristianos. Entonces, también, ¿qué pasa con la ceremonia cristiana? La ceremonia cristiana es buena porque muestra que la iglesia tuvo un acompañamiento a la pareja, tiene buen testimonio del matrimonio, entonces acompaña y ora a Dios para que Dios bendiga el matrimonio. Entonces, yo los casos que conozco que cristianos no han querido casarse con la comunidad cristiana con que ellos se reúnen, es porque de alguna manera los hermanos no consideran bueno el matrimonio que se está haciendo. Entonces es sospechoso cuando un cristiano no quiere celebrar ceremonia cristiana, ¿no? Lo normal es que nosotros sí vamos ante los hombres, firmamos el contrato, todo lo que implica la sociedad donde vivimos, pero definitivamente como cristianos podemos tener nuestra celebración donde nos presentamos delante de Dios, donde la iglesia nos acompaña, donde hay la bendición y la oración de los hermanos. También la celebración muestra que nosotros nos estamos casando es con el deseo de consagrarle nuestro matrimonio y nuestra relación a Dios. Entonces, sí, yo pienso que es importante por ciertos asuntos de fe, pero en realidad el Estado es el que brinda y guarda el matrimonio de muchas cosas que no puede hacer la iglesia, porque ese es el problema. Cuando comienzan a haber problemas en el hogar, a los cristianos se les olvida que son cristianos. Entonces, algo que era para toda la vida, lo pueden acabar fácil, y a veces la iglesia lo único que puede hacer es apelar a la conciencia de los hermanos, pero no tiene ninguna medida para tratar el asunto. Y como nosotros somos pecadores, tenemos la capacidad de hacernos mucho daño en el matrimonio. Entonces, de alguna manera, los mandamientos y las obligaciones que se adquieren con el contrato civil hacen que el matrimonio sea guardado de ese pecado que hay en nosotros. Y el Estado tiene más herramientas para tratar el pecado de los hombres en relación a la estabilidad de la sociedad y de la familia. Entonces, aunque no es perfecto, porque nosotros vivimos en sociedades donde las leyes no están conforme a la palabra de Dios, sí ha sido el ente al cual Dios le ha otorgado autoridad para tratar con el asunto. Para algunos ese contrato matrimonial es como solo un papel. Pero entonces lo que estás mostrando es que bíblicamente tiene cierta importancia. Pero ¿cuál es? Sí, porque de alguna manera el firmar el contrato es lo más parecido a lo que encontramos en el Antiguo Testamento como hacer un pacto. ¿Sí? Entonces, si tú vas a comprar un carro, en nuestros días no te vas a fiar solo de la palabra de la persona. Antiguamente la palabra tenía mucho valor, pero en el tipo de persona que vivimos hoy en día la palabra no vale nada. Entonces, si las personas adquiriendo un contrato, un compromiso que tienen muchas regulaciones, aún así tienden a
acabarlo prontamente, cuánto más si fuera solo un asunto de palabras. Claro. Entonces yo le diría a los que piensan que es solo un papel, que vendan su casa o compren una casa sin el papel. Sí, Si claro. no es tan importante. Entonces, definitivamente es lo más parecido a lo que encontramos en el Antiguo Testamento a un pacto. Claro, la sociedad de nosotros ha avanzado, todo ha avanzado. Entonces, hoy se maneja así. Entonces, debemos respetar, yo pienso que el contexto histórico en el que estamos y hacerlo lo más representativamente a lo que encontramos en la palabra. Y lo más representativo sería el pacto, el compromiso, el acuerdo. Ahorita estabas mencionando que la palabra en sí le otorga incluso al Estado cierta capacidad de administrar cuando dice que hay que sujetarse a las autoridades que el Señor ponga, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué pasa entonces cuando el Estado mismo promueve o acepta el matrimonio igualitario o el matrimonio homosexual? Sí, ahí ya el Estado sobrepasa su autoridad sobre el matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando vemos Génesis, Dios diseña y crea el matrimonio. Eso no lo creó Adán, no se lo inventó Adán, ni Adán dijo va a ser con la jirafa, va a ser, sino Dios dijo va a ser hombre y mujer. Entonces, ¿qué autoridad tiene el Estado? El Estado tiene la autoridad de administrar lo que Dios estableció conforme al diseño de Dios y conforme a la naturaleza del hombre. Entonces, ciertamente es un abuso del Estado llegar a regular el matrimonio fuera de la misma naturaleza del hombre. Entonces, en esos casos, como en otros casos, cuando el Estado sobrepasa la autoridad de Dios, nosotros como cristianos consideramos que no es un matrimonio válido ni legítimo. Entonces, definitivamente, porque la Biblia prohíbe, no, es que ni siquiera la Biblia habla de matrimonios homosexuales, es que generalmente en la historia eso nunca existió, hasta ahorita se está dando, porque la Biblia considera la homosexualidad, la práctica de la homosexualidad, pecado. La Biblia decía en Levítico 18, no te echarás como con hombre como con mujer, y Romanos 1:26 dice, condenando la homosexualidad, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, el matrimonio homosexual es el extravío de nuestra cultura, que ha abandonado a Dios, ha abandonado la palabra de Dios y está siguiendo su propia razón, pero está cayendo en cosas que nunca se han visto. Entonces es pecado, nosotros no lo consideramos válido. Entonces lo que dijo Pedro cuando estuvo delante del concilio de Jerusalén, es justo agradar a los hombres antes que agradar a Dios, es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Pues como cristianos no estamos de acuerdo, no consideramos legítimo, consideramos que es un pecado. Y eso es lo que siempre se ha visto en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad siempre el matrimonio en todas las culturas ha sido un asunto de hombre y de mujer. Aunque ha habido culturas que tienen mucha práctica de homosexualismo, solo hasta nuestros días es que se está haciendo ese auge porque hay una agenda gay a nivel internacional financiada que está promoviendo eso. Pero ni en la cultura. Y no solo eso, la psicología moderna dice que el hombre y la mujer están diseñados para que emocionalmente sean compatibles, ¿sí? Y si nosotros queremos tener una familia estable, con hijos estables que crezcan saludablemente, necesitamos la figura del hombre, necesitamos la figura de la mujer. Entonces, cuando el Estado permite estas prácticas, promueve leyes en relación a esto, está destruyendo el hogar, está destruyendo la familia. Además que el homosexualismo, que tal vez algún día, confiando en el Señor en esta serie, vamos a tratarlo un día completo, es un tipo de vida que es muy triste y es muy doloroso. Independientemente de que nosotros digamos que es pecado o no es pecado, uno ve el fruto del pecado en eso. Por ejemplo, las estadísticas de suicidio en la comunidad gay son alarmantes en comparación a la comunidad heterosexual. Por ejemplo, a nivel mundial son 3 veces superiores las estadísticas de suicidio en los homosexuales que en los heterosexuales. En Estados Unidos, en la comunidad LGTB, en los jóvenes es hasta 7 veces más que en la comunidad de jóvenes normalmente. En Dinamarca, que es un país como gay free, o sea, donde el homosexualismo es supremamente tolerado, donde hay muchas leyes, donde todo es permitido, se dice que entre los hombres el promedio es de 8 veces superior el suicidio a las personas. Entonces, esos países nos muestran
porque son países liberales, o sea, allá no hay persecución, allá no hay bullying, allá no hay nada de eso, porque muchas veces se nos acusa a los cristianos de que es por causa de nuestro discurso que hay alta tasa de suicidio en ellos. Pero en este país donde el matrimonio igualitario se ejerce hace muchos años, donde es muy practicado, nos damos cuenta por las estadísticas que el asunto no está en la presión que ejerce la sociedad, porque eso es lo que se dice, que nosotros los cristianos presionamos y eso ha llevado a que muchas personas se suiciden. Claro. Pero en realidad en estas sociedades donde son muy liberales, donde es muy permitido, donde es muy tolerado, hay índices de suicidios muy altos, mostrando que el problema no está en el contexto cultural o en la presión que se hace por fuera, sino es en un asunto de corazón. Un hermano decía, cuando en Estados Unidos había tanta segregación a la comunidad negra, que era terrible porque era una persecución directa, donde no se permitía que ellos practicaran deporte, no entraran a ciertos lugares, no ejercieran ciertas profesiones, donde era terrible, no había niveles de suicidio en los negros como hay hoy en la comunidad LGTB. Eso nos muestra que no es la presión cultural, sino es un asunto de que su conciencia por dentro mismo los acusa y por dentro mismo no les permite estar en paz, porque inmediatamente tú pecas, tú estás en disensión con Dios y tu conciencia te va a mostrar eso constantemente. Y no solo las tasas de suicidio, por lo menos la promiscuidad en este tipo de vida es pero exageradamente terrible. Es un asunto que en las estadísticas a veces uno no se da cuenta, pero es terrible. Por lo menos hicieron un estudio sobre la diversidad de los hombres y las mujeres y lo hicieron unas personas que se llaman Bell and Wimber. Y cuando hicieron este estudio, hablando de la homosexualidad, mira lo que encontraron. Encontraron que el 43% de varones homosexuales de raza blanca tuvieron más o menos 500 compañeros sexuales durante su vida. Imagínate, o sea, el 43% de hombres homosexuales blancos en su vida, al ser encuestados, tuvieron más o menos 500 parejas en su vida. El 28% tuvieron más o menos 1000 parejas en su vida. Y cuando se hizo esta encuesta, se le preguntó, del 79% de personas que se encuestaron homosexuales, la mayoría no conocieron a más de la mitad de sus parejas. O sea, no las conocían, fueron encuentros casuales. Entonces el nivel de promiscuidad en el ambiente homosexual es terrible. Entonces eso es una vida que es muy difícil, es una vida que es definitivamente la persona que más sufre es la persona que acoge este estilo de vida, porque es un estilo de vida que no se conforma al diseño de Dios, que va contra Dios y que es un estilo de vida que está abierto a muchas cosas que destruyen a las personas que lo están practicando. Lo mismo, los niveles de alcoholismo y de drogadicción no son comparables. Los niveles de SIDA que viven en estas comunidades no son comparables con las personas heterosexuales. Por ejemplo, en España el 10% de los homosexuales tiene SIDA. Imagínate la cifra tan alta, el 10%. O sea, 1 de cada 10 homosexuales en España tiene SIDA. Y súmale a eso una promiscuidad alarmante que se ve en estas comunidades. Entonces, definitivamente, cuando una sociedad aprueba el matrimonio igualitario, está promoviendo un estilo de vida destructivo para las personas. Un estilo de vida triste, un estilo de vida asociado a ansiedad, a depresión, a suicidio, drogadicción, alcoholismo, infidelidad, que son todas esas cosas que pues, se deberían evitar. Pero lo que dice la palabra es que la paga del pecado es muerte. Entonces, definitivamente, cuando los hombres no tienen en cuenta a Dios y cogen un estilo de vida que va contra la ley de Dios, definitivamente ellos mismos beben las consecuencias de su locura. Entonces, aunque el Estado lo permita, y no solo el Estado, en estos tiempos hay iglesias tradicionales donde es aprobada la homosexualidad, donde los ministros son homosexuales. Nosotros estamos viviendo donde eso está permeando la iglesia y se tiene por normal. Se hizo una encuesta en Estados Unidos, no me acuerdo los datos, pero se decía que un 75 o 80% de los jóvenes cristianos en Estados Unidos consideran la homosexualidad algo bueno. O sea, definitivamente nosotros estamos viendo lo que Jesús dijo como los días de Lot, como Sodoma y Gomorra. Y el asunto es que no va a mejorar, el asunto es que ese asunto va a avanzar en nuestros tiempos porque esa es una de las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque pues, son nuestros tiempos, definitivamente nosotros debemos pararnos y decirnos, es pecado, por amor a ellos mismos.
por amor a ellos mismos, porque si yo le digo a una persona que es pecado, ella de pronto puede arrepentirse y volver sus ojos a Jesucristo y encontrar salvación, como la hemos encontrado cada uno de nosotros. Pero cuando yo le llamo bueno a algo malo, claro, lo estoy aprobando. Entonces el Estado, que con sus leyes debería mostrar lo que es bueno, lo que es saludable, está aprobando cosas que son contra su propia gente. No es un discurso de amor o de tolerancia, es un asunto que definitivamente cuando hay las discusiones sobre esto en el Congreso y en estos lugares muchas veces no se dice esto, pero esa es la realidad. La realidad es que las cifras y las consecuencias del pecado son terribles. Pablo, ya mencionaste un poco que el rol de la iglesia en este momento y en esta época es pronunciarse en contra de esto, pero ¿cuál debería ser, más allá de ese pronunciamiento, el rol de la iglesia frente al matrimonio igualitario? Sí, yo pienso que la iglesia es luz del mundo y la iglesia no se puede quedar callada en cuanto a lo que Dios dice. Entonces la iglesia debe tener una postura clara, una postura firme. Y la iglesia, como es parte, no es solo un cuerpo espiritual, sino son ciudadanos que pagan impuestos, que están bajo una sociedad, que ponen alcaldes, que suben congresistas, que votan por concejales. La iglesia debe promover la verdad y el modelo de Dios de la familia en el ambiente político, en el ambiente de la educación y en el ambiente de los hogares. Definitivamente la iglesia debe ponerse en pie en estos días y hablar y denunciar lo que no es conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, gracias al Señor por esos concejales, por esos alcaldes, por esos congresistas, por las personas que están en el Senado y tienen temor de Dios y hablan la verdad de Dios. Y nosotros debemos definitivamente anunciar, porque es que se nos venden un engaño, ¿sí?, de una u otra manera. Y bueno, seguramente un día vamos a apartar todo el tema para tratar muchos de estos asuntos, pero definitivamente la iglesia no puede agachar su cara y pensar que eso no está pasando, porque en realidad está pasando, está llegando a nuestros colegios, está llegando a nuestros niños, está llegando por la televisión, estamos siendo bombardeados, y definitivamente nosotros debemos defender lo que Dios estableció, y la familia es papá y mamá. Entonces, a pesar de que definitivamente siempre vamos a llevarlas de perder, porque nosotros estamos viviendo una época donde el lobby gay, donde hay una agenda gay internacional, donde se financia terriblemente estos movimientos, donde los gurús de la política son financiados por estos movimientos, pues, y ahí tenemos muchas cosas que perder, pero no podemos quedarnos callados. Así manipulen, así digan lo que digan, así nos llaman de intolerantes, por amor a la misma comunidad gay de nuestros días, debemos hablar lo que Dios ha hecho. Entonces definitivamente hay un papel, y la familia. Es muy importante cuando comencemos a hablar los roles del hogar, cómo eso marca definitivamente a los hijos y guarda a los hijos para no caer en ese tipo de prácticas que caracterizan nuestra época. Muy bien, vamos a una breve pausa y continuaremos con nuestro tercer bloque. No lo pierdan, no se vayan, ya volvemos. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, yo alguna vez tuve esta pregunta y yo creo que hay más personas que también se lo han preguntado. ¿Por qué Dios permitió la poligamia como en un tiempo? Y la pregunta sería también si ahora es permitida. Sí, cuando leíamos Génesis uno nota que es varón y hembra, solo uno. Lo que pasa es que después encontramos que la caída. Entonces con la caída casi todas las cosas que Dios había creado se pervirtieron. Una mancha en la creación, en la tierra, en la naturaleza, en todo, y eso también sucede en el matrimonio. Entonces, definitivamente lo que encontramos después es que no era lo que encontramos en un comienzo, ¿no?, sino las cosas se degradaron. Entonces, definitivamente no fue que Dios mandó ni aprobó, sino que Él lo permitió como cosas que sucedieron con la caída. Como la esclavitud. Nunca pensamos que la voluntad de Dios fuera la esclavitud. Solo que cuando Él comienza a interactuar con su pueblo, a poner sus leyes, como ellos venían de un ambiente donde había esclavitud y donde había poligamia, entonces lo que hace Dios es comenzar a regular esas prácticas, más no fueron voluntad de Él. Eso es parte de la caída. No creemos que el diseño de Dios haya sido la poligamia. El diseño de Dios fue el matrimonio monógamo entre hombre y mujer. Entonces definitivamente fue parte de esas cosas que sucedieron con la caída, solo que Él la regula y de alguna manera dignifica. ¿Por qué? Porque ya habían personas que llegaban con 3 o 4 mujeres, o ya tenían una y iban a casarse con otra. Entonces lo que el Señor hace es mandamientos para que eso sea
regulado. Okay. Algunos hermanos hacen ciertas suposiciones, porque es que la palabra no nos explica por qué, pero de por qué Él lo permitió hasta cierto punto. Entonces se decía que probablemente la cantidad de mujeres antiguamente siempre, hoy, hasta el día de hoy, es superior a la de hombres. Entonces en algunas culturas una mujer quedarse sin casar era una mujer que era quedarse sin provisión, era una mujer que de pronto podía ser entregada fácilmente en esclavitud, prostitución o morir de hambre. Entonces era preferible que el hombre tuviera 2 o 3 mujeres porque él podía proveer para ellas. Además, los hombres morían fácilmente en la guerra, en enfermedades. Entonces el hecho de que la mujer pudiera casarse de nuevo y el hombre pudiera tener la posibilidad de tener varias mujeres, pues lo consideran bueno. Pero es una suposición, o sea, no sabemos hasta qué punto. Entonces, definitivamente ya hay un cambio en el Nuevo Testamento, porque el asunto cambió, ya mudó. Cristo, dice las Escrituras, que Cristo vino a reconciliar todas las cosas con Dios. Cristo vino a restituir lo que se había perdido. No solo en relación al pecado, no solo en relación sino aún al hogar. Entonces uno nota que ya en el Nuevo Testamento el asunto es muy claro y se vuelve a hablar otra vez del marido y de la mujer siempre en singular, ¿sí? Entonces hay pasajes como Pablo le habla a los corintios y dice: pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. Entonces ahí claramente ya la palabra nos muestra que el matrimonio ya en el Nuevo Testamento es monógamo y que la poligamia fue abolida prácticamente por el cristianismo del primer siglo. De en adelante, aunque ellos vivían en una cultura donde la poligamia se practicaba, ya los cristianos consideraban el matrimonio un asunto de una mujer y de un hombre. Aún Pablo dice ahí en 1 Corintios, en 1 de Timoteo 3, dice que el obispo sea marido de una sola mujer. Entonces ahí claramente está hablando de las personas que tienen autoridad y que tienen un gobierno y un papel muy representativo en la iglesia. Pero no solo de ellos, sino que de alguna manera ellos son el ejemplo para todos los hombres, el ejemplo para todos los hogares. Entonces definitivamente en el Nuevo Testamento ya la poligamia no se considera como algo que se practicaba, sino como aquellas prácticas que se encontraban antes. Y Pablo también usa la figura de Cristo y la iglesia, como un esposo y una amada, ¿no? No existen 2 iglesias ni existen 2 maridos. Entonces ya en el Nuevo Testamento es muy claro que el asunto fue abolido. Okay. Para cerrar, yo quisiera retomar lo que hablamos en el primer bloque, y es como no se considera un matrimonio la unión por relaciones sexuales o en unión libre de 2 cristianos. ¿Qué le podríamos decir a aquellos cristianos creyentes que nos están escuchando, que en ese instante están en unión libre, ya sea 2 cristianos o uno de ellos, según el consejo de la palabra? O sea, ¿qué le dice el Señor a estas personas que están en esta situación? Sí, están pecando. Cuando una persona está en unión libre, está en pecado. Eso no es matrimonio delante de Dios. Y así como el Señor dijo a la samaritana, el marido que tú tienes no es tu marido. Y lo mismo a ellos, la mujer que tú tienes no es tu mujer. Entonces, como hay pecado, no hay que seguir pecando, hay que casarse. Entonces, lo mejor es que pidan perdón a Dios y que inmediatamente busquen la manera de comprometerse bajo el pacto que Dios estableció y hacer las cosas bien delante del Señor. Cuando los 2 son creyentes, es increíble que todavía siendo creyentes estén viviendo en unión libre. Eso es pecado. Y un hermano me decía: hermano, pero ya después de tantos años. Y yo le decía: bueno, ponte a pensar una cosa. No solo el testimonio de la iglesia, porque estas cosas son de testimonio. Claro. Los hermanos siempre se ven afectados cuando hay un hogar que se sabe que no están casados y están viviendo juntos, porque eso afecta a la iglesia y crea una sensación de pecaminosidad, claro, que mancha las conciencias de los demás. O sea, ya un asunto de la iglesia, el asunto con Dios, porque para Dios es pecado. Y yo le decía: ponte a pensar en tu hija. El día de mañana llega cualquier hombre y que se la quiere llevar a dormirse con ella. ¿Con qué autoridad le vas a decir que se case? Si tú mismo en tu casa has vivido de esa manera fuera de la palabra de Dios. Entonces, por todo, por Dios mismo, por el testimonio de la iglesia, por su familia misma, por los hijos, si ya hay o los que han de surgir en ese hogar, ellos necesitan enderezar sus caminos. Eso es práctica del mundo. El mundo vive así, no tiene en cuenta a Dios, ni la palabra de Dios, ni nada, compromisos. Pero como cristianos ellos deben enderezar sus sendas. Cuando ambos son cristianos, yo pienso que el problema está cuando
el que se convierte es uno de los dos y el otro no se convierte. Entonces hay otro problema cuando ya tienen hijos. Esa pregunta nos la enviaron al correo. ¿Qué hace una hermana que tiene 3 hijos, llegó viviendo en unión libre y ahora ya se convirtió al Señor? ¿Qué hace ella? Porque el hombre no se ha convertido, ¿ella qué puede hacer? Entonces, cuando hay los dos casos, con hijos o sin hijos. Sí. Sin hijos, si la otra persona no se quiere casar, yo le digo a la hermana, al hermano, salga de ahí. No tiene que seguir pecando porque no hay compromisos. Si la otra persona no quiere oficializar, porque es que cuando no hay un compromiso quiere decir que no hay un verdadero amor, porque el verdadero amor, aún de un incrédulo, lo va a llevar a casarse. Eso hasta en el mundo se ve. Entonces, si una persona no se quiere casar contigo es porque no te ama verdaderamente. Porque ella de alguna manera guarda la idea en su corazón de algún momento sacar las maletas y irse. Entonces, si no tiene compromiso contigo, pues, ¿qué haces viviendo con una persona así? Déjalo, no tiene ningún compromiso, ni delante de Dios ni delante de los hombres. Estás en pecado y la sangre de Cristo te limpia, pero no hay que seguir en ese pecado. Sí. El asunto cambia cuando ya hay hijos, porque ya hay compromiso. Entonces, tenemos muchos casos y a veces es triste porque las hermanas llegan con un caso viviendo con un incrédulo, tienen 2, 3 hijos, y en las iglesias les prohíben bautizarse hasta que no arreglen lo del matrimonio. Entonces ya es otro asunto. Yo pienso que si ella se arrepiente y cree, puede bautizarse. Lo único que necesita es creer en Jesucristo y que haya agua. Pero en cuanto a su vida, ella debe proponerle a su pareja que afirme en su hogar, ella debe hacer todo lo posible, ella tiene medios. Y aún él tiene medios para decirle a su pareja que oficialicen el esto, ¿sí? Puede cortarle los servicios, puede guardar distancia, puede irse a vivir en otro cuarto de la casa. Si ella depende de él, pues siga viviendo con él, pero hágale sentir su inconformidad con la situación. Seguramente la mujer puede mucho. Uno ve el caso de Sansón, la presión de la mujer le llevó a revelar el secreto. Sí. Entonces a veces el marido no se casa porque la mujer no presiona, que presione. No le digo que deje el hogar por los hijos, porque definitivamente ella debe considerar que está la provisión de sus hijos y es mejor estar ella con su esposo. Con su esposo no, con el padre de los hijos, porque eso le da estabilidad a sus hijos. Entonces el asunto ahí se complica un poco más. Pero definitivamente ya no la podemos acusar porque es que tiene hijos, no la debemos obligar a salir de ese hogar, porque definitivamente ella tiene que velar por la integridad de sus hijos y el estar con la pareja le da estabilidad. Pero yo pienso que hay muchas maneras de presionar para que el hombre llegue al matrimonio. No necesariamente, si no es creyente, tiene que llevar una ceremonia cristiana, pero sí por lo menos legitimizar el matrimonio por lo civil. Si fuera al revés, si es él el que cree y ella no y tienen hijos, también él debería insistir. Él debería insistir. Él tiene medios. Yo pienso que Dios le puede dar medios para legalizar el asunto. A veces es falta de voluntad que no se hagan estas cosas. No considero que deba abandonar cuando hay hijos. Cuando si no hay hijos, no hay compromiso, y si la otra persona no quiere, pues puede la persona pensar en comenzar de nuevo. Okay. Pablo, eso tiene que ver con el versículo donde el Señor habla de santificar a los hijos por medio de la unión bajo su bendición. Sí, pero ahí sí está hablando a los casados. Ahí está hablando a esos casados. Aún hay hermanos que citan ese pasaje que dice que cada uno como llegó al Señor, que así se quede. Sí. Pero es cuando llegó soltero o cuando llegó casado. En unión libre es una situación ahí pecaminosa intermedia, porque ni está casado ni está soltero. Entonces, como Dios considera la relación sexual fuera del matrimonio pecado, esa persona está pecando. Entonces hay que tratar de arreglarlo de la mejor manera. ¿Sí? Si son dos creyentes, cásense de una vez. Si el otro no es creyente, hay hijos, comience a trabajar para convencer al otro de que necesitan formalizar el asunto. Correcto. Si no hay hijos, si no se quiere casar, saque las maletas de ahí. Para finalizar, ¿cuál es la recomendación que hoy le dejas a todos los que nos están viendo y bueno, a mí misma, para leer? Bueno, hoy quisiéramos recomendar una película que tiene un mensaje muy precioso en relación al matrimonio, que es A Prueba de Fuego. Es una película producida por los hermanos Kendrick, que tiene protagonista Kirk Cameron, que es el hermano que también trabaja con aguas vivientes. Ellos dan un muy buen mensaje del matrimonio, como el matrimonio debe ser a prueba de fuego y debe ser para toda la vida. Entonces, para los que no la han visto, es una buena película sobre el matrimonio. Se encuentra en internet o en cualquier librería cristiana. Es muy famosa. Ok, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy ansiosa de nuestro siguiente programa, que seguirá
pues en la temporada de la familia y los desafíos de nuestros tiempos. Pablo, gracias. Sí, gracias al Señor que nos está permitiendo tocar estos temas que son tan álgidos para nuestros días y que la iglesia debe conocer y tener una postura clara, porque definitivamente estamos en una guerra a favor del hogar según los principios cristianos y bíblicos, y eso está siendo bombardeado de muchas maneras. Entonces necesitamos conocer estas cosas, darlas a conocer. Las personas que ven estos videos, que los hagan circular, definitivamente ponerlos en las redes, publicarlos, compartirlos, hace que llegue a muchas más personas. Entonces que el Señor permita que su palabra sea conocida, corra y Él sea glorificado en todo esto. Amén. A ustedes muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que pueden enviar sus preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o también pueden escribir en el fanpage de Facebook Tesoros Verdad Presente. Nos vemos la próxima semana. Gracias.